yo creo que Agustín en la conferencia última, antecediendo esta misma, nos ha dado una cantidad de información enorme que a mí me va a venir muy bien para las reflexiones que quiero hacer al respecto. En primer lugar, cuando me invitaron generosamente a dar esta conferencia sobre la agenda globalista, inmediatamente pensé en hablar sobre un tema central de mi nuevo libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, libro que va a salir en Colombia en los próximos días. Un tema central es lo que llamamos la revolución del género. Es un tema central en la agenda globalista. Esa idea perversa surgida dentro de una pseudofilosofía de destruir o de construir la naturaleza humana y darle al ser humano ese pretendido poder de autopercibirse, de constituirse en la realidad que quiera, que se imagine. Y eso con una protección legal, con legitimización cultural, con todo el apoyo de los medios de comunicación, pero especialmente por la presión internacional de organismos de las Naciones Unidas, de distintas ONGs. Coincidentemente son las mismas ONG que Agustín mencionaba que están luchando a favor de la legalización del aborto en tantos países, y especialmente con el gobierno de Biden por medio de, como se ha anunciado en febrero de este año, por medio de sanciones económicas a países que no adopten lo que yo llamo aquí la revolución del género, la imposición de la ideología de género, la imposición de la educación sexual integral como la herramienta más apropiada para lograr una transformación cultural absoluta. Y una cuestión que mencionaba recién Agustín es el siguiente, una crítica que él hacía a familias de derecha que no educan políticamente a sus hijos. Pero yo les voy a agregar algo al respecto. Nuestros hijos sí están siendo educados políticamente. El problema es que los educa políticamente la izquierda. Y esa es la razón por la cual vemos, por ejemplo, en Colombia, somos conscientes del caos social que ha surgido en Colombia en los últimos días con ocasión de esa reforma tributaria para sostener los planes de ayuda y que han ocasionado la embestida de grupos armados, grupos revolucionarios, con todo el apoyo mediático de los medios de comunicación al servicio de la agenda globalista. Al menos yo que vivo en Canadá, aquí todos los medios de comunicación totalmente a favor de esta revolución molecular en Colombia y obviamente demonizando, como se dice, a las fuerzas policiales y de seguridad, como si tergiversando la historia, básicamente. La historia que se cuenta aquí en Canadá es la siguiente: el pueblo está saliendo porque está cansado de la represión policial, pero esconden absolutamente todo tipo de daño, de vandalismo, de destrozos, el desabastecimiento y demás que está ocurriendo a lo largo y ancho del país, lamentablemente. Y todo esto que está ocurriendo en Colombia está profundamente relacionado con la Agenda 2030, con la agenda globalista que se quiere imponer en nuestros países, una agenda que busca desestabilizar a nuestros estados para presionar e incluso en lo posible reformar sus constituciones según el modelo de la Agenda 2030. Yo desde hace tiempo lo vengo denunciando. La Agenda 2030 es el modo, el mecanismo que ha usado las Naciones Unidas para implementar las grandes conferencias de las Naciones Unidas que mencionaba, algunas mencionó Agustín, la conferencia de Budapest, la conferencia del Cairo en el 94, la conferencia de Pekín en el 95 y varias más, la Carta de la Tierra y la conferencia de Río de Janeiro del año 92, donde se afirma explícitamente la eliminación de los pobres por medio del aborto para eliminar la pobreza en el mundo. Entonces, la Agenda 2030 es un mecanismo que ha creado las Naciones Unidas, que viene desarrollando en las últimas décadas, y es la manera práctica de alguna manera, dejar de lado las constituciones de nuestros países para que sea la agenda progresista de la Agenda 2030 la que, en definitiva, aquí voy a compartir, si pueden ayudarme a poner esto en pantalla. Los objetivos de desarrollo sostenible, en definitiva, no son más que buscar la legitimación política, legal y cultural de la agenda progresista y que de modo efectivo, en cuanto a los hechos, reemplace a las constituciones de nuestros países. Ahora bien, en algunos casos ha sido posible el reestructurar esa constitución por medio de revoluciones moleculares, como pasó en el caso de Chile,
Chile es el caso, el paradigma perfecto de todo esto, porque es el primer país en el planeta Tierra que cede a dejar de lado su constitución y volver a reescribirla según un nuevo paradigma. Es por eso que Chile está en una situación gravísima, dificilísima. Obviamente, ¿qué es lo que van a intentar en Colombia? En Colombia no van estos grupos de choque, no van para tratar de frenar la reforma tributaria, porque eso lo lograron y sin embargo los disturbios continúan. Y es ahí cuando actúan distintos actores del tablero geopolítico mundial, especialmente por medio de ONGs. Ahí vemos el caso de Amnistía Internacional, que está muy metida en Colombia, donde el objetivo verdadero en realidad es reemplazar la constitución de un país por los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. En Colombia es un hecho, y aquí vamos a hacer un análisis a partir de mucha de la información que nos dio Agustín, es un hecho de que la Agenda 2030 ya era parte del programa de gobierno en la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, en distintos colegios, en distintas universidades. Y entonces la pregunta es la siguiente, porque cuando Ángela me invita para esta conferencia y comenzamos a idear cuál iba a ser el orden, cuáles iban a ser los temas de las exposiciones, era una conferencia que gracias a Dios ha tenido un alcance muy grande, cantidad de gente que se ha notado, pero es una conferencia principalmente dirigida a políticos, especialmente a legisladores, a miembros de parlamentos, a personas que lidien con la política para encontrar un rumbo en el cual actuar en esta época de gran confusión. Y quiero decir lo siguiente al respecto, entonces, teniendo en cuenta todo lo que nos informó Agustín y algunas preguntas que surgieron de cómo le hacemos frente a esta embestida. Un gobierno, y esto va para todos los políticos que están escuchando, pero especialmente para todos aquellos que tengan un llamado a la política, a todos los jóvenes que se quieran involucrar en la política, y también para los padres de familia que en definitiva dentro de su casa hacen una política, que organizan sus familias y sus vidas de un modo determinado. Un gobierno colabora con la agenda globalista de dos maneras, de modo activo y de modo pasivo. De modo activo no lo vamos a mencionar porque eso es obvio, como un gobierno, por ejemplo el caso de Biden, el caso de Clinton, el gobierno de Obama que mencionaba Agustín, son gobiernos que colaboraron de modo activo en implementar la agenda o actúan de modo activo. El gobierno de Justin Trudeau en Canadá actúan de modo activo en la imposición de la agenda globalista en sus propios países y en el resto del mundo. Pero vamos a explicar la segunda manera, cómo un gobierno colabora y de hecho le deja todo servido a la agenda globalista. Y aquí cuando hablo de agenda globalista vamos a también encauzar aquí, vamos a meter dentro de esta misma bolsa a lo que es la agenda de la izquierda, porque en definitiva hoy la agenda globalista es también la agenda de la izquierda. Yo lo he dicho muchas veces, hoy en día la izquierda mundial, los partidos comunistas, cualquier partido de tendencia de izquierda, es simplemente la mano de obra barata o gratis para el globalismo. Entonces, para simplificar las cosas, cuando diga globalismo, cuando diga izquierda, cuando hable de esta embestida progresista, me refiero a la misma cosa, que es el verdadero enemigo. Y es un enemigo que hay que saber realmente identificarlo, porque si uno se equivoca con respecto a quiénes son los verdaderos agentes en el tablero geopolítico mundial, el análisis va a caer por completo. Si erramos en cuanto a los agentes, erramos con respecto a todo. Pero, ¿cómo es que un gobierno colabora con la imposición de esta agenda globalista en su país? De modo pasivo. De modo activo ya sabemos quiénes son y no lo vamos a analizar. Pero de manera pasiva porque es la que nos importa al momento de gobernar. Pasivamente, un gobierno puede ser antiglobalista, puede parecer anticomunista, pero es interesante cómo, y ahí es cuando se descubren realmente para quién juega cada político, solo lo hacen en el momento de las elecciones. Les voy a dar un ejemplo, el caso de Argentina. El gobierno de Mauricio Macri, un gobierno profundamente globalista y progresista, pero que sin embargo en las elecciones se proclamó provida y afirmó enfáticamente en un congreso eucarístico en la provincia de Tucumán que él defendía la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Más católico imposible, podríamos decir, más evangélico imposible en su afirmación. Pero sin embargo Macri
Es el clásico político que se baja los pantalones ante las exigencias del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con respecto a la agenda globalista. Y es así entonces que Macri, en su gobierno, y esto ustedes, yo los voy a invitar a que piensen en los políticos de sus países, políticos que son supuestamente de derecha, políticos que supuestamente prometieron defender la familia, prometieron defender la vida, de eso está lleno por todos lados. Pero yo les voy a dar algunos elementos para que aprendan a discernir y ver si este político trabaja para el globalismo de manera activa, como lo hace Trudeau o lo hace Biden, o de manera pasiva, que en definitiva le hace el mismo juego. Y un político se hace antiglobalista muchas veces, o se hace el pro vida, pro familia, simplemente para engañar y conseguir votos. Pero como decimos en Argentina, los pingos se ven en la cancha. Es ahí en la carrera donde vamos a ver si un caballo realmente es bueno o no es bueno. Y si verdaderamente estos gobiernos de pseudo derecha estuviesen en contra de la agenda globalista, considerarían dicha agenda como un peligro para el país propio. Es decir, se ocuparían de enfrentarse a esa agenda globalista cuando gobiernan. Y aquí es la gran pregunta que ustedes, yo quiero que se hagan, como políticos o como ciudadanos. Realmente, ¿de qué manera, al momento de gobernar, porque solamente ahí se manifiesta la verdadera intención de la persona, actúa en contra de la agenda globalista? Porque de eso se debería ocupar cuando gobierna, no con las promesas políticas. Pero en cambio vemos cómo los gobiernos actuales que se dicen de derecha, o esa derecha boba, como dice Agustín Laje, le entregan la cultura a la izquierda, el cual es el elemento más importante de nuestra sociedad. Entonces, volviendo a lo que le preguntaban a Agustín recién, y él decía, las familias de derecha no educan a sus hijos políticamente. Yo les voy a decir lo siguiente, no solamente que no los educan políticamente, sino que le entregan la obligación de educar a sus hijos políticamente a la izquierda. Y eso lo hacen. Y perdonen que sea duro al respecto, pero yo creo que tenemos que ser duros para poder entender y tomar medidas reales. Eso lo hace un presidente de la nación cuando se dice de derecha, cuando lucha contra la guerrilla, por ejemplo, militarmente, pero le deja la educación a los sindicatos de izquierda. Cuando deja que todos los niños sean pervertidos intelectual, moral y espiritualmente por un programa que es profundamente de izquierda. ¿Y saben qué? La izquierda ahí ganó. Porque eso es lo que a la izquierda le interesa. Eso es lo que busca la izquierda. Y vamos a explicar en un momento por qué. Un gobierno que se dice de derecha, pero sin embargo cuando llega al poder, nuevamente vuelvo al caso de Argentina porque es muy paradigmático. Salimos de la dictadura acá, de izquierda, el Foro de San Pablo, en la Argentina. Viene el gobierno de Mauricio Macri y durante los 4 años que gobernó, y esto yo quiero que ustedes los trasladen a sus países y ustedes piensen en su contexto político y social. Cuando Macri llega al gobierno en la Argentina, ¿él qué hace? Sigue con la misma agenda de izquierda. Por ejemplo, sigue dando subvenciones gubernamentales a los grupos ideológicos que minaban su propio gobierno. Es decir, es como pagarle el salario al sicario que te quiere matar. O sea, es totalmente inentendible eso, ¿no? Siguen promoviendo a las ONGs. Agustín mencionaba una cantidad de ONGs y de fundaciones que trabajan en nuestros países activamente. ¿Qué hacen estos gobiernos supuestamente de derecho para eliminar y sacar a todas estas fundaciones y ONGs de una patada del país? ¿Qué hacen? Porque es ahí realmente donde se ve si un gobierno actúa en favor de los valores de la propia nación, actúa en favor de la familia, actúa en favor de la vida, actúa en favor especialmente de lo que vendría a ser una cultura propia para poder desarrollarse. Pero en cambio le dejan la cultura a la izquierda. ¿Qué hacen con respecto a los promotores de pseudo derechos humanos? En la Argentina, por ejemplo, no solamente que siguieron las subvenciones, sino que se las aumentaron y crearon nuevos ministerios, subvenciones que no existían antes, en cuestiones de género, de educación sexual, observatorios de educación sexual integral, centros de hormonización, todo en un gobierno de Macri. Es decir, Macri, para que se den una idea, políticamente jugó para el enemigo. Y entonces que no se sorprenda si en el 2019 las elecciones perdió. Pero yo quiero que esto ustedes lo trasladen a sus países.
para que vean realmente para quién juega, porque un gobierno puede ser activamente globalista o lo puede ser pasivamente. Y lo que yo les quiero decir hoy es que la mayoría de nuestros gobiernos hoy en día, que no son abiertamente de izquierda, son pasivamente de izquierda y son pasivamente globalistas. Y eso es lo que tenemos que entender. No suprimen la educación sexual, por ejemplo, perversa que se han impuesto en países como la Argentina. ¿Sí? No suprimen las campañas de anticoncepción. Sí, en Colombia, por ejemplo, se ha luchado tanto contra el comunismo, contra las FARC, contra el terrorismo, pero sin embargo Colombia es uno de los países donde más se ha implementado las campañas de anticoncepción en niñas. Y entonces, ¿ahí quién gana? Ahí gana la izquierda. El aborto, el trabajo de asociaciones como Profamilia, en el caso de Colombia. ¿Qué se ha hecho al respecto para eliminar esa asociación de la sociedad colombiana? Porque se podría hacer incluso un caso legal para decir ustedes aquí, señores, no pueden trabajar y expulsarlos del país. La subvención de los sindicatos que trabajan para la izquierda, los sindicatos educativos, que los sindicatos educativos desde la Argentina hasta Canadá están tomados por la izquierda. Las universidades son un antro de progresismo, ideas de izquierda y globalistas. Y yo les voy a hacer una pregunta entonces. ¿Los gobiernos de derecha qué están haciendo para meterse y quitarle la cultura a la izquierda? ¿Cómo puede ser que le den representación legal a grupos terroristas? Porque ahí va otra mención que quiero hacer. Los acuerdos de paz en Colombia no han sido acuerdos de paz. Sáquense esa idea de la cabeza. Y especialmente se está manifestando hoy en día con toda la destrucción y el daño. Ha sido un acuerdo para legitimizar legal y políticamente al terrorismo en Colombia, que ahora busca la hegemonía cultural que le proveen los ideólogos de izquierda en las universidades. Y estos ideólogos de izquierda, ideólogos progresistas, tienen una influencia enorme. Como por ejemplo, un caso de Colombia, estaba listo para dar una conferencia ante 700 estudiantes en la Universidad Pontificia Bolivariana, una universidad pontificia católica en Bucaramanga. 700 estudiantes listos en el auditorio y 15 minutos antes de comenzar, el rector de esa institución católica cedió a la presión de una psicóloga totalmente ideologizada que había venido de la Universidad de los Andes, una estafadora experta en las consecuencias de la menstruación de las jóvenes en Bogotá. Ese era sus estudios. Es decir, parece un chiste, sus pseudo estudios, pero esa mujer terminó controlando la universidad y terminó logrando que el rector se amedrentara ante sus presiones y suspendiera una conferencia ante 700 estudiantes. Entonces, es así como este rector, por ejemplo, este sacerdote, pasivamente conduce a la universidad al progresismo, a las ideas de izquierda, dejan que sus estudiantes sean pervertidos intelectualmente por una ideóloga como esa, una pseudo psicóloga como esa, y es así como nuestros gobiernos hoy en día pasivamente nos conducen al globalismo y al progresismo. Muchos, por ejemplo, celebran en Ecuador que haya ganado Lasso. Se dijo pro vida y demás. Bueno, pero eso se va a ver en la cancha. Eso se tiene que ver en medidas concretas cuando gobiernan. ¿De qué manera está frenando la agenda progresista en su país? Especialmente por medio de la educación, por medio de la educación sexual, por medio de las ONG, de estas grandes fundaciones que se meten en nuestros países. Es ahí realmente cuando se ve si un político está en contra o no de la agenda progresista. Y la pasividad. Yo quería hacer simplemente una reflexión ahora a partir de tanto que nos han informado en las conferencias anteriores. La pasividad de un gobierno, su pasividad política, basta para asegurarle tarde o temprano la victoria al progresismo, a la agenda globalista. Nuevamente, el caso de Argentina, voy a repetir, tantos gobiernos de pseudo derecha que se dicen en contra de la izquierda, partidos de pseudo derecha, pero sin embargo siguen financiando los sindicatos, a la educación, a los medios de comunicación. Y después un Macri se sorprende cuando pierde las elecciones, cuando la juventud, por ejemplo, embobada, hoy en día en Colombia, se levanta en contra del orden y el terrorismo se aprovecha de la situación. Porque el verdadero combate antes que político económico es cultural. Y lamentablemente, por falta de principios, por falta de formación,
nuestros políticos que han luchado en contra del terrorismo, que han luchado en contra de ideas de izquierda, no lo han hecho en el plano cultural. Habrán ganado una batalla militar, pero nosotros los conquistamos, dicen de la izquierda, culturalmente. Se repite lo que decían los griegos cuando fueron conquistados por los romanos. Los griegos decían, sí, el imperio romano nos conquistó militarmente, pero nosotros los conquistamos culturalmente. Con la diferencia que la cultura griega era una cultura riquísima y uno de los pilares de la civilización occidental. La cultura que nos ofrece la izquierda es simplemente una cultura que busca la destrucción y la muerte. Es una verdadera cultura de la muerte. No solamente porque nos ofrece la muerte en sí misma por medio de, como veíamos por medio de Agustín, el aborto, la eutanasia, la anticoncepción. No se olviden, porque muchos cristianos, muchos católicos han aceptado la anticoncepción como un modo de vida para llevar sus familias y sin embargo eso es parte también de esta agenda. Y es ahí cuando se ofenden. Yo cada vez que he criticado de la anticoncepción pierdo seguidores. Porque me dicen, no, yo estoy contra el aborto, pero la anticoncepción es necesario. No, señores, es parte de la misma cultura de la muerte y realmente sean abiertos de mente y plantéenselo nuevamente a eso. ¿Sí? Entonces, el verdadero combate, antes que político o económico, es cultural. Pero le han regalado la cultura a la izquierda y la izquierda solo quiere revolución y solo busca la destrucción de todo orden. La gente en Chile, la gente en Colombia no hay que explicárselo porque ya lo vive en carne propia. Ahora bien, otro factor pasivo, porque muchos me dirán, bueno, ¿cómo hacemos nosotros desde la familia? Yo aquí ya les di una respuesta a los políticos que nos están escuchando. Ustedes tienen que comenzar desde ahora a actuar eficientemente en contra de la agenda progresista y lo van a hacer de manera concreta, especialmente denunciando a esas ONG que actúan en contra del bien del país. Por eso tienen todo el instrumental legal para luchar en contra de Profamilia, para luchar en contra de asociaciones como Amnistía Internacional y grupos de derechos humanos que se meten en su país para destruirlos. Es ahí cuando tenemos que hacer una embestida frente a los sindicatos, frente a los planes de educación que vienen a destruir culturalmente a nuestra juventud. Pero otro factor pasivo de un gobierno se da por los medios de comunicación. Y es una cosa que yo realmente no entiendo, cómo en Argentina, y esto pasa en el resto de los países, pasa en Colombia, donde se organiza esta conferencia. Un gobierno que supuestamente lucha contra el terrorismo, que lucha contra la izquierda, que lucha o que tendría que luchar contra las ideas globalistas, jamás tendría que subvencionar a los medios de comunicación, que son los medios propios para establecer la agenda progresista, la agenda globalista, la agenda de izquierda de nuestros países. Es como pegarse un tiro en los pies lo que hizo Macri en la Argentina, que siguió subvencionando a todos los medios de comunicación y todos los medios de comunicación estaban en contra de él, por ejemplo. Entonces uno dice, Macri, ¿para quién jugaba verdaderamente en la Argentina? Y lo mismo nos podemos preguntar en Chile, ¿para quién jugaba verdaderamente Piñera? ¿Para quién juegan verdaderamente los presidentes o los políticos que están ahora supuestamente en contra de esta agenda que ha surgido? La izquierda, desde Canadá a la Argentina, tiene el monopolio de la enseñanza. Y la enseñanza es un medio de comunicación también porque por medio de la enseñanza se comunica el conocimiento. Y en este caso se comunica una ideología, una agenda progresista. Ambos, la enseñanza y los medios de comunicación, trabajan cada día en multiplicar electores de izquierda. Y la educación y los medios difunden una cultura de izquierda. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan también, porque es así como ellos realmente logran cambiar el imaginario social, el modo de pensar de una sociedad. No se trata aquí de si le dan aire, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, si le daban más aire a Trump o a Biden. Pero alguno me dirá, si en los Estados Unidos los medios de izquierda hablaban de Trump todo el tiempo cuando él era presidente. ¿Qué me vienen a decir que los medios de comunicación de los Estados Unidos vienen a promover un ideal socialista, vienen a promover una agenda globalista, progresista? Y no se trata de a quién muestran o a quién no muestran. Porque el modo como ellos realmente afectan a la sociedad es difundiendo una cultura.
que es de izquierda, un modo de pensar, una sensibilidad de izquierda, una moral. Proponen una nueva moral de izquierda que coincidentemente coincide con la moral de la nueva ética universal de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas. Es la moral ecológica de la Agenda 2030. Por eso, qué paradójico cuando son las mismas universidades, muchas veces cristianas o católicas, escuelas católicas, cuando miembros de la iglesia abrazan insensatamente esta moral de la izquierda y la ponen por encima de la ley natural y su manifestación en los 10 mandamientos. Es una locura. Y las Naciones Unidas, nuevamente como decía el informe Kissinger que mencionaba Agustín Laje, las Naciones Unidas ha trabajado pacientemente en imponer esa agenda en nuestros países, pero que no se vea como una imposición, como decía el informe de Kissinger, sino que sean nuestros mismos políticos los que la abracen. Y es interesante cómo vemos gente de todos los colores, de todos los grupos ideológicos abrazar la Agenda 2030. Hasta la misma Cáritas Internacional de la Iglesia Católica ha agarrado la Agenda 2030. Congregaciones religiosas dentro de la Iglesia Católica están teniendo sus capítulos generales, y eso lo sé por religiosos que me han mandado los documentos internos, en los cuales van a realizar el capítulo general, que es la autoridad máxima de una orden religiosa, teniendo en cuenta los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, de la Agenda 2030. Es decir, está penetrando de tal manera. Incluso de Barcelona me invitaron a dar una conferencia, un colegio muy, pero muy prestigioso de Barcelona, colegio secundario, y en el email de la invitación, donde a mí me invitan, justamente a mí que estoy en contra de la Agenda 2030, del progresismo, y me invitan a dar una charla para iluminar a los jóvenes contra los problemas que están surgiendo, y abajo decía el colegio XX, no lo voy a nombrar, apoya la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable. Miren qué paradoja. Miren qué paradoja, es como un colegio lo invite a Agustín Laje después de la conferencia de hoy a decirle, señor Agustín Laje, lo invitamos a que dé una conferencia porque nos parece brillante lo que usted dijo, y que en el pie de página diga, el colegio XX apoya el plan de Planned Parenthood para la reducción de la población mundial. Es una paradoja, ¿no? Pero entonces, tanto la educación hoy en día, cuando digo educación hablo de universidades, escuelas secundarias, escuelas primarias, los sindicatos de educación, y los medios de comunicación, educación y comunicación, hoy en día trabajan en multiplicar los electores de izquierda. Y es por medio de la educación y de los medios de comunicación que a sus hijos hoy se los está educando a la izquierda. Porque ellos entonces difunden esa cultura de izquierda, esa sensibilidad de izquierda, esa moral de izquierda. Pero algunos dirán entonces nuevamente, cuando gobiernan la derecha son ellos los que aparecen en la TV. Y no se trata nuevamente de esa influencia de la TV. No es en ese nivel que la influencia es determinante. Los monopolios de la educación y de los medios de comunicación militan permanentemente, no tanto, y esto también es importante saberlo, no tanto por un candidato en particular. Sí, tal vez momentáneamente militaban por Biden, porque eran los que le convenía, pero ellos principalmente militan en referencia a un universo ideológico, es decir, una nueva cultura, un nuevo paradigma cultural dentro de una sociedad o que configura una sociedad moralmente permisiva, una sociedad materialista, una sociedad totalmente hedonista. Y en esto la educación, y esto lo hablo profundamente en mi libro Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, y ahí se los demuestro con textos claros, con afirmaciones concretas de las Naciones Unidas y sus dependencias. La educación sexual integral es una herramienta importantísima en este cambio cultural, es esencial. Es interesante que los mismos gobiernos de derecha alientan esta educación sexual en consonancia con el comunismo y la izquierda. Otro ejemplo les voy a dar, el caso de Chile. En Chile fui invitado por medio de una asociación a favor de la familia en Chile, se llama Cuide Chile, me invitan a exponer en la comisión del Senado de Chile que estaba tratando la ley de educación sexual integral. Y resulta que quien metió el proyecto de la educación sexual integral, es decir, el proyecto para transformar culturalmente a los jóvenes
a favor del globalismo, del progresismo de la izquierda en Chile, fue Jaime Bellolio. Jaime Bellolio, para los que no sean de Chile y no lo conozcan, es un político joven y supuestamente él era el futuro de la derecha en Chile, pero se unió a dos mujeres de extrema izquierda del Partido Comunista para elaborar dicho proyecto. Y entonces es ahí donde nosotros reconocemos a esa falsa derecha que se acuesta con la izquierda. ¿Y saben quién gana? La izquierda. Por eso queremos reflexionar hoy en día y darnos cuenta de que tenemos una masa de jóvenes, de niños, que han sido informados, han sido instruidos, reformateados, educados por la izquierda. Y por lo tanto es lógico, es la consecuencia lógica y necesaria que salgan a las calles a destruir absolutamente todo. Porque han mamado desde niños, se han empapado una ideología que los dice que hay que deconstruir la realidad y hay que deconstruir todas nuestras instituciones. Un sistema público que jamás les enseñó acerca de su responsabilidad y la importancia de la obediencia por el bien social. Jamás. Todo es destrucción y deconstrucción como lo busca la izquierda. Entonces, un verdadero gobierno no le deja a la izquierda la autoridad del Estado en cuestiones intelectuales, morales y espirituales. Jamás. Pero ¿cómo puede ser entonces que los gobiernos de derecha subvencionen a los medios de comunicación? Medios de comunicación que trabajan día y noche para destruir sus propios gobiernos. Es pegarse un tiro en los pies. ¿Cómo puede ser que se le dé a la izquierda el monopolio de la enseñanza? Y ahí entonces va la falta de visión política de nuestros gobiernos. Decidieron luchar contra la izquierda, tal vez en el campo militar, como pasó históricamente en todos nuestros países, prácticamente en Latinoamérica, en Hispanoamérica, lucharon en contra de la izquierda desde un punto de vista militar, pero a la izquierda le dejaron servida la cultura, el monopolio de la educación, de los sindicatos. Entonces, el problema con muchos políticos supuestamente de derecha es que hacen la política moral e intelectual de sus adversarios. Hacen una política intelectual, cultural, espiritual de izquierda. Y esto porque han aceptado la colonización marxista, la colonización globalista de los medios de comunicación y del sistema de educación. Entonces, hoy en día tenemos a generaciones y generaciones de personas que han sido condenadas o fueron condenadas a pasar gran parte de su vida en un sistema educativo que les enseñaba poco y prácticamente nada que valga la pena, pero que los colonizó intelectualmente según los presupuestos de la izquierda. Y cuando salían de la escuela, los invadían los medios de comunicación que continuaban el trabajo de colonización marxista. Y esta es la revolución cultural permanente que los gobiernos de derecha nunca vieron. Y cuando ahora se dan cuenta por los desmanes, ya es demasiado tarde. Entonces, yo decía recién que un verdadero gobierno no le da la autoridad del Estado a la izquierda en cuestiones intelectuales, morales y espirituales. Pero cuando digo un gobierno, me refiero a alguien que gobierna, y cuando me refiero a alguien que gobierna, no me refiero solamente al presidente de una nación, no me refiero solamente a un político, a un diputado, a un senador, me refiero a un padre de familia, a una madre de familia. Porque la política hace referencia, el paradigma de política es el gobernar la ciudad, gobernar el Estado, pero también es gobernar la familia. Y también es gobernar la propia vida de cada uno de nosotros. Y entonces es ahí donde muchos dirán, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos al respecto entonces? ¿Cómo podemos hacerle una embestida tremenda? ¿Qué estamos haciendo en contra de la agenda globalista? Ya sea políticamente para los que sean políticos, ya sea dentro del ámbito familiar, cómo estamos rediseñando nuestra vida familiar para que la agenda progresista, la agenda globalista no entre en mi hogar y no pervierta a mis hijos. Esas son, yo creo, las grandes preguntas que nos tenemos que hacer. Porque en definitiva todo comienza en la casa. Así como la familia es el fundamento básico de toda sociedad,
Es por medio de la familia que tenemos que comenzar esta contrarrevolución cultural. Entonces, ¿qué hacer? Solos, obviamente que no podemos enfrentar la embestida progresista. Yo quería preguntar a cuánto tiempo me queda más o menos para no pasarme y dejar tiempo para las preguntas, de tal manera que tengamos buen tiempo para todos aquellos que quieran preguntar. Yo creo que respondas esa pregunta que acabas de formular es absolutamente clave. Tranquilo. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, a ver, para las familias, ¿qué podemos hacer? Porque yo quiero darles también un mensaje de esperanza. Aquí no está todo perdido. Y por más, como bien nos alertaba Javier en su conferencia, tenemos una embestida y nos va a hablar más Miklos también acerca de todo el control que se nos quiere imponer. Pero sin embargo, en la familia, el papá y la mamá siguen siendo el papá y la mamá. Solos no podemos enfrentar esta agenda progresista. Es necesario comenzar a unirse, especialmente por medio de comunidades, de movimientos sociales, movimientos religiosos, movimientos políticos verdaderos, no movimientos políticos de pseudo derecha porque simplemente no son de izquierda, pero en definitiva juegan pasivamente para la izquierda. Queremos gente que tenga el coraje de enfrentarse activa y efectivamente contra esta agenda. Por ejemplo, si en una provincia en Argentina yo fui a una legislatura en Tucumán y yo les dije a los legisladores, ustedes quieren hacer frente, porque ellos estaban asustadísimos con las leyes de identidad de género y hormonización infantil. Ustedes lo que tienen que hacer es ya mismo saquen una ley donde en Tucumán se prohíba la hormonización de niños. Les ganamos de mano a la izquierda. ¿Qué es lo que están haciendo en los Estados Unidos? Los estados en Estados Unidos están haciéndole la guerra a Biden, efectivamente por primera vez por medio de medidas que le ganan de mano. Entonces, prohibiendo las hormonizaciones infantiles. Entonces le ganaron de mano porque le cortan las manos al legislador que quiera legislar acerca de la identidad de género. ¿Y saben qué hicieron en la legislatura de Tucumán? No hicieron absolutamente nada. Nada hicieron. A veces es una pérdida de tiempo hablar ante legislaturas y ante políticos que están desesperados ante una situación y después no tienen el coraje de actuar. Entonces, lo que tenemos que hacer es montar una verdadera contracultura donde se viva intensamente el ideal trascendente de ser humano y que se asista a la familia en su labor formativa. Pero recuerden, yo aquí voy a mencionar otro elemento. Yo decía que nuestros gobiernos hoy en día, cuando no son activamente de izquierda, son gobiernos de pseudo derecha que le han entregado la formación espiritual de nuestros hijos a la izquierda. Porque esta es una batalla profundamente espiritual. Y no tenemos que tener miedo de decirlo, porque la izquierda, en cuanto uno dice espiritual, ya lo quieren sacar de la esfera pública, se lo quieren llevar en cadenas. Cuando ellos lo saben muy bien y se dedican a formar el espíritu de los hombres, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque formar las inteligencias y las voluntades y el carácter es el ámbito de lo espiritual. Y es ahí donde el cristianismo, yo no tengo miedo de decirlo, el cristianismo es el único en la historia de la humanidad que nos ha ofrecido un ideal acabado de lo que significa ser humano. Y por lo tanto, el cristiano hoy en día tiene que involucrarse en la política, pero como cristiano, no como político. Porque estamos cansados de políticos que dejan su catolicismo, su evangelismo, dejan su cristianismo en la puerta de afuera del Senado. Y eso es, como decía Chesterton, eso es lo mismo que dejar el cerebro. Porque es el espíritu lo que me forma, lo que me informa mi vida y todas mis acciones. No podemos tener políticos que digan, por ejemplo, con esa falta de coraje que los caracteriza, decir, yo voy a ser político y voy a gobernar este país, pero no voy a dejar que mi catolicismo, que mi fe evangélica influencie en mis decisiones. No, señor, a un tonto como usted no lo queremos, porque usted va a ser una marioneta entonces del progresismo. Nosotros queremos aquí una persona que tenga fe y convicción y que actúe de acuerdo a su fe. Porque solamente una persona con principios va a poder sacar a nuestro país adelante. Y nuevamente, como decía Chesterton, yo cuando voy al Parlamento me saco el sombrero, pero no me saco el cerebro. Nosotros queremos gente que el momento de hacer política no dejen de lado su fe y sus principios, especialmente el Evangelio, que es el que ilumina todas las realidades del ser humano.
porque es Cristo el que vino a enseñarnos en persona. Dios se hizo hombre para decirnos cómo se debe ser humano. Entonces no hay que tener el miedo de políticamente defender esto que yo acabo de decir. ¿Sí? Y es por eso que se necesita también la unión de líderes religiosos que tengan coraje, que tengan claridad de ideas. Necesitamos líderes culturales que aglutinen este movimiento en defensa de la vida y de la familia, y por eso yo estoy muy contento con esta conferencia, porque esto es lo que queremos hacer, ¿no? Nos tenemos que unir entre todos. Tenemos que aglutinar ese movimiento en defensa de la fe, de la familia, de la vida, pero también necesitamos líderes políticos que materialicen entonces todo esto que estamos hablando hoy y lo combatan con medidas concretas por medio de instituciones que sean no ya serviles a la izquierda, sino que sean subsidiarias al trabajo de la familia. Un ejemplo claro, si la educación que mis hijos reciben en la escuela no es un tipo de educación que potencie lo que ya reciben los hijos en la casa, entonces esa educación ya no sirve, está de más. Y si esa escuela, para colmo de males, me pervierte los hijos, entonces es una escuela perversa. Y es ahí cuando los padres tenemos que tomar medidas concretas para decir, yo a mi hijo no le voy a entregar, no lo voy a entregar a la izquierda para que me lo eduque. ¿Qué es lo que ha pasado en Canadá? Aquí en Canadá, cientos de miles de padres y los medios no se lo van a decir, pero aquí en Canadá se cuentan de a miles los padres que han dicho, a mí el progresismo, a mí Trudeau, a mí la agenda comunista no me va a educar a mis hijos, los saco de la escuela y los educamos en la casa, o nos reunimos entre todas las familias que podamos. Y yo aquí en Canadá he colaborado en un proyecto en el cual 80 familias se unieron y dijeron, entre todos vamos a educar a nuestros hijos, pero a este gobierno perverso no se los vamos a dar. Eso es lo que hace falta coraje, porque solamente con medidas concretas como esas es que vamos a salvar a nuestras familias y a nuestros hijos. Y sí se puede. Tampoco tenemos que caer en la desesperación, no tenemos que caer en un espíritu negativo, porque en definitiva, dentro de nuestra casa es nuestra familia la que vale y depende de los padres y la educación que se viva un espíritu concreto y un ideal determinado. Y que ese ideal no se los imponga el progresismo, que no se los imponga la Agenda 2030, que no se los imponga el globalismo. Y saben que cuando ustedes puedan lograrlo, van a ser felices. Van a ser felices porque van a vivir de manera plena lo que significa ser un ser humano. Muchas gracias.